Hay crímenes que choquean, hay crímenes que indignan, y hay crímenes que paralizan, que nos hacen mirar al abismo y darnos cuenta de que el monstruo no vive en una cueva oscura, vive en una casa sencilla, en una calle común, en una ciudad del interior, y a veces vende comida en la acera. Lo que ocurrió en Garanhuns, en el agreste pernambucano de Brasil, no fue un episodio aislado de locura. Fue un sistema, una rutina, un modo de vida construido sobre el sufrimiento y la carne de otras personas, literalmente. Garanhuns es conocida como la Suiza pernambucana. Clima agradable, altitud elevada, turismo de interior. Una ciudad que enorgullece a sus habitantes, famosa también por ser la tierra natal del expresidente Lula. Nada allí sugería horror, pero en una de las calles de esa ciudad tranquila, una familia aparentemente común llevaba una vida cotidiana que desafiaba cualquier intento de comprensión humana. La familia estaba compuesta por 3 adultos y una niña pequeña. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, su esposa Isabel Cristina Pires y la amante de Jorge, Bruna Cristina Oliveira da Silva. La niña, de 5 años llamada Vitória, estaba en el centro de todo, no como víctima directa, sino como testigo de un mundo que ningún niño debería conocer. La historia salió a la luz en 2012, pero los crímenes tenían raíces mucho más profundas. Para entender a los caníbales de Garanhuns, hay que adentrarse en la mente de Jorge Beltrão. Y eso de por sí ya es suficientemente perturbador. Jorge era un hombre que se consideraba iluminado. Escribió un libro, Revelaciones de un esquizofrénico, en el que describía visiones, voces y una especie de misión superior. Creía que las mujeres de comportamiento inmoral, en su visión distorsionada, eso incluía madres que abandonaban a sus hijos, mujeres promiscuas o simplemente personas vulnerables, necesitaban ser purificadas. Y la purificación, según él, era la muerte, seguida del consumo de su carne. No era un delirio pasajero, era una convicción, y lo que hacía todo aún más aterrador. Isabel y Bruna le creían, o al menos actuaban como si lo creyeran. Los 3 formaban un núcleo cerrado, cohesionado, funcionando como una secta de 3 miembros con Jorge en el centro, el profeta, el verdugo, el líder. La trampa era simple y cruel en su eficacia. El trío publicaba anuncios de empleo, plazas para niñera, empleada doméstica, auxiliar de servicios generales. Las vacantes eran lo suficientemente reales como para atraer interesadas. Las candidatas eran, en su mayoría, jóvenes pobres, muchas veces provenientes de familias desestructuradas, en situación de vulnerabilidad. Mujeres que necesitaban trabajo y no tenían a quién recurrir si algo salía mal. Cuando llegaban a la casa, eran recibidas con normalidad. Una entrevista, una conversación, quizás una comida. La confianza se construía poco a poco, y entonces, en el momento preciso, el trío actuaba. Las víctimas confirmadas fueron al menos 3. Alexandra Falcão da Silva, 20 años. Desapareció en 2008. Gisele Nayara do Nascimento, 19 años. Desaparecida en 2011. José Lea de Lima, cuya historia también terminó en aquella casa. Todas fueron asesinadas dentro de la residencia, y lo que ocurría después era lo que transformaba este caso de homicidio brutal en algo que el lenguaje apenas puede describir. Las víctimas eran asesinadas, sus cuerpos descuartizados y luego consumidos. Partes de los cuerpos eran cocinadas e ingeridas por los 3 adultos. La carne humana entraba en el menú de aquella casa como si fuera parte de un ritual, porque para ellos eso era exactamente. Pero había algo aún más sombrío que la policía descubrió durante las investigaciones, algo que impactó incluso a los investigadores más experimentados. Parte de la carne humana habría sido mezclada con el relleno de pasteles y croquetas que se vendían en el vecindario. Los vecinos compraban, los niños comían, la gente de la calle pagaba por aquello sin tener la menor idea de lo que estaba consumiendo. Cuando ese detalle se hizo público, Brasil se paralizó. Vitória, 5 años de edad. Ella vivía en aquella casa,
convivía con aquellas personas. Y, según los investigadores, sabía, dentro de las limitaciones de la comprensión de una niña, que cosas terribles ocurrían allí. Había incluso un relato perturbador de que la pequeña había sido enseñada a participar de alguna forma en los rituales, o al menos a no cuestionar lo que veía. Una niña criada dentro de un sistema de horror, como si fuera el mundo normal. Cuando el caso salió a la luz, Vittoria fue retirada de la casa y llevada a un hogar de acogida. Lo que ella carga de esa infancia es algo que ningún proceso judicial puede reparar. El trío operó durante años sin ser detectado. Las mujeres desaparecían, pero en contextos de vulnerabilidad social, las desapariciones no siempre generan investigación inmediata. La impunidad tenía terreno fértil. El punto de inflexión llegó cuando los familiares de una de las víctimas insistieron en las búsquedas y la policía comenzó a cruzar información. El nombre de la casa de Jorge e Isabel empezó a aparecer. Se inició una investigación más cuidadosa. Cuando los agentes entraron en la residencia, encontraron huesos humanos, rastros de sangre y evidencias que confirmaban lo peor. Jorge, Isabel y Bruna fueron detenidos. Durante los interrogatorios, algo curioso y perturbador ocurrió. Ninguno de los tres mostró arrepentimiento genuino. Jorge, en particular, hablaba de los crímenes con una frialdad clínica, casi filosófica, como si estuviera explicando una elección racional. Isabel y Bruna alternaban entre la negación parcial y una especie de resignación que daba más miedo que cualquier confesión dramática. El proceso fue largo, lleno de recursos y giros jurídicos. La defensa intentó explotar el historial psiquiátrico de Jorge. Al fin y al cabo, el propio título de su libro era Revelaciones de un esquizofrénico. Pero los peritajes concluyeron que tenía plena capacidad para entender y querer sus actos en el momento de los crímenes. Las condenas fueron severas. Jorge Beltrão recibió más de 70 años de prisión. Isabel Cristina y Bruna Cristina también fueron condenadas a décadas de reclusión, reconocidas como coautoras con participación activa. Brasil siguió el juicio con una mezcla de horror y fascinación. Como tres personas comunes, sin historial criminal extenso, sin vínculos con el crimen organizado, viviendo en una ciudad del interior, llegaron a esto. Los caníbales de Garanhuns no son solo una historia de monstruosidad individual, son un espejo incómodo. Hablan sobre la invisibilidad de los pobres. Mujeres jóvenes desaparecían y nadie investigaba porque eran prescindibles para el sistema. Hablan sobre el poder de las ideas distorsionadas. Un hombre que se creía profeta logró convencer a dos mujeres de participar en asesinatos y canibalismo. La secta no necesitaba templo ni multitudes. Bastaban 3 personas y un sistema de creencias suficientemente cerrado. Hablan sobre lo que el vecindario no ve o no quiere ver. Los pasteles se compraban, la gente sonreía, la vida seguía. Y hablan sobre los límites de lo que la palabra monstruo puede explicar. Porque Jorge, Isabel y Bruna no eran criaturas de otro mundo. Eran personas, con rostros, con historias, con una casa en la calle. Y eso es lo que más aterra. Vittoria creció. No sabemos mucho sobre ella, y quizás es mejor así. Merece una vida lejos de las cámaras, lejos de los podcasts y los documentales, lejos de todo lo que aquella casa representó. Pero ella existe, y su existencia es el recordatorio más cruel de que este caso no es ficción. No es una serie de Netflix, no es una leyenda urbana. Ocurrió en una ciudad brasileña, en una calle común, en una casa con número, con vecinos, con niños jugando en la acera. Y mientras las víctimas, Alexandra, Giseli, Josie, no tengan sus nombres recordados con la misma intensidad con la que recordamos el horror de los asesinos, seguiremos teniendo una deuda pendiente. Si llegaste hasta aquí, deja el like y activa la campanita, porque este es exactamente el tipo de historia que el algoritmo intenta suprimir. Compártelo con quien tenga el estómago suficientemente fuerte. Nos vemos en el próximo caso.